Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Historiar. Soy Gabriel Entín y hoy vamos a conversar con Pablo Blitzstein sobre la historia de China. Pablo Blitzstein es profesor en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, estudió literatura y filosofía en la Universidad de Buenos Aires e historia en la Universidad Nacional de Taiwán y tiene su doctorado en Francia. Pablo investigó en Beijing, en Shanghái, en Chengdu y en Taipei sobre un campo de especialización muy amplio, que es la historia política e intelectual de la China medieval y moderna desde una perspectiva global. Acaba de publicar un libro en Francia que se llama La Alta Edad Media China, editado por la editorial Les Belles Lettres, y actualmente está trabajando sobre redes intelectuales entre políticos, intelectuales, empresarios chinos con América y Europa, fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Bienvenido, Pablo, al podcast de Historiar. Muchas gracias, Gabriel. Para comenzar, este es un podcast que hacemos desde América y cuando hablamos de China aparece un gran interrogante que es ¿de qué hablamos cuando hablamos de China? ¿Qué es China? ¿Cómo acercarnos a este objeto inmenso que llamamos China? Está difícil la pregunta, pero China yo diría que es una de las placas tectónicas de la sociedad mundial contemporánea. Es decir, que si esa placa se mueve, hay sismos por todos lados. Hay sismos en Argentina, en Perú, en Estados Unidos, en Rusia. Las decisiones que se toman en Pekín afectan a una gran parte del globo en diferentes lugares. Y eso creo yo hace que nos obliga un poco a tratar de entender qué es lo que está pasando allá. China marca el mundo en este sentido, por supuesto que no es el único actor, pero es un actor central. Pero cuando decimos China, en realidad estamos hablando de una diversidad de cosas, una serie, un lugar en el que se encuentran, por supuesto, diferentes poblaciones que pueblan el territorio chino, pero que también hace converger redes que van, como te dije, a distintas partes del mundo. Y para eso, para entender cómo funciona ese mundo, hay que tratar de entrar en la cabeza de los actores. Hay que tratar de entender cómo los diferentes grupos que encontramos en este, digamos, séptimo de la humanidad, no calculé bien, pero es un poco eso, cómo razonan, por ejemplo, en Pekín o en Shanghái, gente en el gobierno, gente fuera del gobierno, y para poder entender eso hay que entender trayectorias institucionales y políticas de más largo aliento. Y eso es lo que trato de hacer yo. Bien, pero volviendo a la pregunta, ¿los chinos hablan de China? ¿Se llaman a sí mismos chinos y llaman a su país China? ¿O qué es China? Y vemos que un estudiante en una buena universidad, digamos en Shanghái, que puede manejar lenguas, sabe que en el extranjero, en inglés y en otras lenguas occidentales, nosotros hablamos de China. Pero esta palabra China en realidad es un exónimo, es decir, es una palabra que no usan en China para designarse a sí mismos. El nombre es muy interesante porque el nombre mismo de China nos dice las discusiones sobre cómo tiene que llamarse esta gran unidad política en el este asiático, la que nosotros le decimos China. Bueno, esto marcó discusiones centenarias. Hasta principios del siglo XX, el nombre de ese espacio, o uno de los nombres, el nombre político, así como nosotros podemos decir República Argentina, era el nombre de una dinastía, la dinastía Qing, el nombre oficial. Uh-huh.
con la revolución 1911, la abdicación de la dinastía en 1912, viene la República de China, pero incluso esta palabra república tiene, que es un neologismo, va a ser distinto que el nombre que se va a usar para la República Popular a partir de 1949, que usa otra palabra muy diferente para decir la misma palabra república. Es decir que durante el siglo XX tenemos por lo menos 3 nombres oficiales. Uno es los Gran Qing, ese era el nombre oficial hasta 1912. Después tenemos República de China, sabiendo que República es Minkuo, un nombre, y después tenemos la República Popular de China, el Zhonghua Renmin共和国, otro nombre para República. 3 nombres diferentes. Te voy a preguntar más adelante sobre todo esto que acabas de mencionar, la Revolución de 1911, la República Popular, pero a partir de esto que estás diciendo, entonces, ¿cómo pensar y cómo periodizar la historia de China? ¿Cuándo comenzamos a hablar o cuándo pensás que podemos comenzar a hacer una historia de China? Muy bien la pregunta. Bueno, cuando decimos historia de China, hoy acá hablando siglo XXI entre nosotros dos, pensamos en China como en un nombre nacional, ¿no? Le decimos China, es el nombre de la nación china, digamos, o del Estado-nación china, no importa lo que sea, ¿sí? Pero lo pensamos en ese marco. Esta idea, la idea de que uno periodiza los periodos históricos de una nación, en realidad es muy tardía, ¿sí? Y los nacionalistas de fines del siglo XIX en China decían, hasta ahora en realidad no había historia en China, porque en realidad eran genealogías de familias, no era verdadera historia. La verdadera historia empieza ahora, principios del siglo XX, por ejemplo, en que tomamos como unidad a la nación china. Y entonces esto que te hablaba del nombre, es el momento en que están discutiendo en cambiar el nombre de China que debería llevar el nombre nacional. A partir de eso empiezan periodizaciones. Cómo periodizar ese mundo antiguo, que tenía su propia historiografía, con sus propias reglas, cómo periodizarlo ahora según los estándares del Estado-Nación. Según esos estándares, que es un estándar ideal, vamos a discutir si eso, ¿no? Si corresponde a nuestra normativa, a la normativa del Estado-Nación. También podemos discutir si hay algún país que corresponde a esa normativa. Pero bueno, más allá de ese tipo de discusiones, en el caso de China, cuando aparecen estos nacionalistas, empiezan toda una serie de posibilidades diferentes. ¿Cómo vamos a llamarlo? Y entonces, por supuesto, la cuestión es quién periodiza. ¿Quién periodiza? Vamos a tomar la periodización dinástica, por ejemplo, es decir, la sucesión de dinastías en China desde la alta antigüedad, desde, no sé, el siglo XXIV a.C. hasta hoy, en que uno puede reconocer, o se les da nombres dinásticos, o se les da el nombre de un monarca, o se dice dinastía de Xia, de Shang, de Zhou, de Qin, etc., hasta la dinastía Qing, es decir, la última dinastía. Vamos a tomar eso, pero en ese caso estamos tomando el punto de vista de las antiguas élites imperiales chinas, que eran los letrados, también conocidos como mandarines, y los letrados chinos. Esa es una manera. Pero en China también, digamos, incluso yo diría, bueno, uno lo puede pensar hasta hoy, en China también existen corrientes budistas, corrientes taoístas, y estoy diciendo de modo un poco esquemático, religiosidades populares que también pensaron la historia en función, por ejemplo, en el caso del budismo, de el final, ya estamos en un momento de decadencia y va a haber un momento de regeneración cuando venga el Buda del futuro, que será Maitreya, y que dividen la historia en función de esta perspectiva salvacionista de la historia, un poco parecida a la perspectiva cristiana. Y esto da otra periodización, otra manera de pensar la historia. Entonces, no necesariamente en China se utilizan las categorías que en Occidente estamos acostumbrados a utilizar de historia antigua, Edad Media, historia moderna, contemporánea. Bueno, en realidad sí, también, precisamente porque en los debates historiográficos hubo muchas posiciones muy diferentes. Está por un lado en China mismo
la historiografía marxista oficial, inspirada de historiografía soviética, stalinista, con la idea de las 5 formaciones sociales temporalizadas, es decir, la sociedad prehistórica o primitiva, después sociedad esclavista, sociedad feudal, sociedad burguesa, finalmente el socialismo. Está la idea de estas 5 etapas, pero ya en los círculos marxistas, ya desde los años 30, hay discusiones sobre, bueno, ¿qué significa feudalismo en China? ¿Dónde está el feudalismo chino? ¿Cuánto dura? ¿Le damos 2000 años? Decimos que le damos 1300, primer tema, ¿no? ¿Hubo o no hubo sociedad esclavista en China? También es un tema, algunos dicen que sí, otros que no, y en función de eso se incluyen o no estas etapas y se le dan una longitud mayor o menor en la historia china. Y, perdón, no sé si me estoy extendiendo, pero en realidad en Occidente, y eso explica un poco el nombre que le di a este libro, en Europa occidental y en Estados Unidos, donde están los grandes centros de estudios de historia china fuera del este asiático, se usa mucho una periodización que tuvo un peso en China mismo también, pero que se desarrolló mucho en Japón. Sabemos que hay una relación muy complicada en el siglo XX entre China y Japón, ¿no? Primera guerra en 1894-95, después la guerra a partir del 1937. Bueno, conocemos y eso pesa mucho en la historia china. Pero la historiografía japonesa es muy importante para entender la historia china. Se usa mucho en China y fuera de China. Mucho por las traducciones, ¿no? Bueno, o por los que podemos leer japonés, ¿no? Están todo eso. Y en Japón hay una periodización que impuso, digamos, un excelente historiador japonés, Naito Konan, a principios del siglo XX, ya desde fines del imperio, es decir, todavía bajo la dinastía Qing, que usaba las categorías de la periodización de las categorías de la historiografía occidental para periodizar la historia china. Pensaba sobre todo el periodo imperial, es decir, desde del siglo III a.C. hasta principios del siglo XX. ¿Sí? Ese es el periodo imperial, y lo dividía en antigüedad, medioevo y era moderna. Y es muy interesante porque el periodo medieval empieza siglo III después de Cristo, termina en el siglo X de nuestra era. Y a partir de ahí, para Naito Konan, empezaba la modernidad china. ¿Y por qué sacaba esa conclusión? Porque decía, los fenómenos de comercialización, capitalismo comercial, racionalismo y meritocracia ya están presentes, ya marcan gran parte de la sociedad china, y por lo tanto tenemos que decir que corresponde a algo parecido a lo que se vivió en Europa occidental desde la era del absolutismo. Eso es lo que decía Naito Konan, y por eso hoy el Centro de China Moderna y Contemporánea tiene incluso especialistas en la Escuela de Altos Estudios, tiene especialistas de la dinastía Song. Pero bueno, hablaste bastante de las dinastías. Recién acabas de mencionar la dinastía Song. La misma idea de dinastía es equiparable a las dinastías las monarquías, por ejemplo, europeas, cuando hablamos de los Habsburgos, cuando hablamos de los Borbones. ¿Cuán relevante fueron las dinastías en China para entender su historia? Bueno, sí, claro. Hay una discusión en la tradición del pensamiento político chino en historia que remonta a una época más o menos legendaria, pero que figura en lo que se llaman los libros canónicos o los clásicos confucianos, que es la historia siguiente, y es que los reyes sabios de la antigüedad, Yao, el rey sabio Yao, él elige a su sucesor. No hay forma dinástica, no lo elige necesariamente dentro de su familia, elige a su mejor ministro. Hace eso Yao a Xuan,
Yuen lo hace con Yu el Grande, pero Yu el Grande tiene demasiados ministros muy buenos. ¿Eso cuándo es? Esto se pierde en la noche de los tiempos. Hay fecha, pero sería un poco fantasioso. Miles de años antes del comienzo de nuestra era. Y entonces ahí, Yu el Grande, como tiene demasiados ministros sabios y también tiene hijos muy sabios, decide darle la corona a su hijo. Entonces el acto primero es una selección para la monarquía. El acto de la formación de una dinastía es por defecto. No hay otra opción, porque si no, creo que Pascal hace el mismo razonamiento con respecto a la meritocracia. Si se lo puede dar a cualquiera, va a ser la guerra de todos contra todos. De ahí entonces el nacimiento del sistema dinástico, pero sabiendo que cuando es necesario, uno puede reemplazar el sistema dinástico por la selección del mejor, por lo menos dentro de la misma familia. O sea, no necesariamente es el heredero. No necesariamente el primogénito, que esa es. Y por eso la última dinastía, que en realidad es una dinastía que viene de Manchuria y que hoy en China se la reconoce como una minoría étnica no Han, es decir, no china entre comillas, diríamos. El padre elige al mejor de sus hijos. No es por primogenitura en los últimos 3 siglos del imperio. Eso es un gran cambio con respecto a dinastías precedentes. Recién dijiste no Han. ¿A qué te referís? Bien, cuando uno dice Han hoy, es una categoría que remonta, existe, por supuesto, tiene que ver con el imperio Han, ¿sí? Que es una especie de equivalente al imperio romano del lado del este asiático, una dinastía china, vamos a decir. Pero en el medioevo se lo empieza a usar para hablar de la que uno podría decir población que habla una lengua sinítica y que reconoce que sus ancestros vienen de lo que se llama la llanura central alrededor del río Amarillo, que serían los ancestros históricos de los Han. Cuando decimos los chinos que hablan una lengua sinítica, la lengua china, estamos hablando de esa población. Pero esa no es la única población que vive en China. En China hay 55 llamadas minorías étnicas. Manchúes, mongoles, uigures, estas poblaciones, ya definidas como poblaciones aparte durante la era imperial, y de hecho los manchúes eran la población reinante. Y además, perdón, que hablan distintos idiomas. Hablan, ¿no? Otros idiomas. Se habla manchú, se habla mongol, se habla uigur, y como les digo, sí, 55. ¿Y cómo Ahora, se entendían? Bueno, ahí está la cuestión. Incluso los chinos no hablaban una sola lengua. Incluso los Han no hablan ni hablan hoy una sola lengua. La lengua que se aprende en la educación pública, pasó lo mismo en Alemania, por ejemplo, es una lengua artificial creada sobre la base de un vernacular que hablaban los letrados oficiales del imperio chino, pero que no correspondía a la realidad lingüística de la población, ni Han, ni por supuesto de todas estas otras zonas donde se hablan otras lenguas, no necesariamente siníticas, no ligadas al chino. Y es a partir del siglo XX que aparece lo que decimos el chino mandarín. Se va perfeccionando como lengua oficial. Como lengua oficial, y se impone sobre todo con la gran alfabetización masiva que hace la República Popular a partir del 49, la educación pública. Esa lengua, chino mandarín, cuando uno va a Cantón, y sí, uno va a poder hablarla, pero también está el cantonés y no va a entender una sola palabra si no lo estudió. Esa es la realidad lingüística, y esa fue durante siglos la realidad lingüística de China. Y hoy hablan y no todos había en ese momento, hoy, bueno, chino mandarín. Sí, depende de dónde, depende del grado de instrucción, depende de los hábitos familiares, depende de dónde uno va, ¿sí? Okay. Hablaste del imperio. Sí. Si escuché bien, el imperio es del siglo III a.C. hasta el 20, dijiste. Sí. O sea, es un imperio. Y una convención historiográfica, ¿y llamada imperio. ¿Qué fue el imperio? ¿Cómo es también un imperio que abarca todo el territorio? ¿Es la misma idea de imperio que usamos para hablar del imperio británico, francés, español? Bueno, le ponemos imperio porque corresponde a algo parecido. Algo parecido en el sentido de que hay desde una capital
hay un emperador que gobierna sobre poblaciones heterogéneas, que en teoría reconocen la legitimidad de este emperador más allá de que compartan o no algún tipo de identidad étnica, lingüística, religiosa, lo que sea. No la comparten, pero igual lo reconocen como legítimo. Entonces esta formación política heterogénea le decimos por convención imperio, sabiendo que la palabra imperio es un neologismo japonés del siglo XIX. El Teikoku va a ser Tikuo en chino, pero no se le decía, no es la palabra que se usaba, ¿no? Como decía, se le decía los Gran Qing, punto. ¿Por qué hay una diferencia con lo anterior? Porque en el siglo III, porque es el momento que el primer emperador, este famoso por los soldados de terracota, ¿no? ¿Qué hace el primer emperador de China? Él barre con el viejo sistema, que era un sistema... ¿Quién es el primer emperador de China? El Qin Shi Huangdi, ¿sí? El primer emperador de Qin. Qin es la primera dinastía. Qin es la primera. La primera dinastía imperial. Okay. ¿Y por qué se la llama imperial? Porque este primer emperador barre con la organización que existía antes, que era una organización en diferentes, vamos a llamarlos feudos, señoríos, que tenían absoluta autonomía de la corona del rey de Zhou, para ser más específico, tenían absoluta autonomía y el único lazo era un lazo ritual. El primer emperador, ¿qué es lo que hace? Va a barrer con eso y va a apostar en cada una de las diferentes circunscripciones que antes correspondían a los feudos, va a poner administradores enviados por la corte que le responden directamente a la corte y al emperador. Es decir, gobierno directo de los territorios. Esto es lo que marca la división entre la era imperial con lo que precede. Y esto llega hasta el siglo XX y se divide según dinastías. Claro, y entonces en la periodización tradicional se usan las dinastías para decir, está la dinastía Qin, después va a venir la dinastía Han, que dura como unos 4 siglos, después vienen todas las dinastías medievales, que va a dejar el medioevo, bueno, en mi libro, capaz digo una palabra, pero en el libro yo lo que trato de mi libro sobre el alto medioevo, trato de identificar tendencias de largo alcance, incluso hasta el siglo XX, en la historia china. El periodo medieval marca la historia política posterior de la China, ¿sí? Bien, y así sigue, ¿no? No voy a ponerme a enumerar dinastías, pero... Pero si tuvieses que sintetizar y caracterizar el imperio chino, ¿qué dirías? O sea, ¿cómo acceder? ¿Tiene alguna particularidad, alguna especificidad este imperio, si tomamos, digamos, una historia más amplia, más global? Sí, a ver, para que... Voy a tomar un ejemplo del este asiático para que veas la importancia que tiene este tipo de imperio. No sé cuán familiar el público argentino está con la historia japonesa, con Meiji. Bueno, no solo argentinos, no sé. Solo porque es verdad que en realidad acá es más bien un público hispanófono, perdón, ¿sí? Pero como sé que estamos en un medio argentino, pero en Meiji, en 1868, se barre con el mundo feudal anterior en Japón, pasó a Japón, y entonces este emperador decide crear algo que en la bibliografía se llama Estado moderno. Yo tengo muchas reservas con respecto a la terminología, pero de Estado moderno. ¿Por qué? Porque la idea es que hay un Estado centralizado, ¿sí? Que divide el territorio japonés en circunscripciones administrativas. Pero ¿qué es lo que tenía el emperador de Meiji en la cabeza? No tenía ni Alemania, ni Francia, por supuesto un poco sí, pero sobre todo lo que tenía en la cabeza era el imperio chino. ¿Por qué? Porque la idea era que un imperio gigante podía gobernarse directamente, de modo centralizado, desde la capital, con enviados de la corona que no son sátrapas, ¿sí? Por una vieja terminología, es gente que rota, porque para evitar que haya todo tipo de alianza entre los funcionarios y la población local, para mantener algo que, por supuesto, el entusiasmo de la bibliografía sobre China
ven todo, ¿no? Meritocracia, burocracia, todos los elementos que se identificaron después a principios del siglo XX, no sé, Weber, a característica del Estado moderno, los veían ya en China, no solo en la China esta de Naito Conan después del siglo X, sino incluso de principios del imperio, ¿sí? De ahí la importancia. Por supuesto, se puede discutir y matizar todo eso, pero es cierto que es un tipo de imperio que en muchos aspectos hace pensar en las construcciones nacionales del siglo XIX, pero desde mucho tiempo atrás. Bien, hablaste de lazos rituales, me imagino que los ritos también tienen que ver con el confucianismo, quizás el taoísmo, la misma figura de Confucio, hablaste de revoluciones, de esta cuestión también de la relevancia de la centralización en el imperio. Te quiero preguntar sobre todo esto, vamos a hablar sobre todo esto, pero después de la pausa hacemos un minuto de pausa y regresamos para seguir conversando sobre la historia de China. Dale. Este es el podcast de ASAI, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Podés encontrar toda la información sobre la asociación en nuestra página, asai.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera rigurosa y cordial. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Continuamos conversando con Pablo Blitzstein sobre historia de China. Pablo, estabas hablando del imperio chino. Ahora, este imperio que es que se extiende desde el siglo III a.C. hasta el XX, ¿cómo interactúa en el mundo con otros imperios? Conocemos, ¿no?, la relación también con Gran Bretaña, toda la cuestión de la ruta del té, el comercio. Entonces, ¿cómo es la interacción de China con el resto del mundo? ¿Cuándo se da eso? Bien, bueno, también pregunta compleja, pero a ver, hasta las guerras del opio a mediados del siglo XIX, ¿no? A recordar al público, guerra entre la dinastía Qing y Gran Bretaña, ligada precisamente al comercio de opio. Hasta ese momento, la dinastía se considera el centro del mundo. ¿Qué quiere decir con esto? Primero, Gran Bretaña también se considera el centro del mundo, si no es nada muy exótico. Piensa en el mundo a partir de su capital, gobiernan gran parte del este asiático. ¿La capital cuál es? Están en Pekín. Y piensan desde Pekín una masa enorme del este asiático, más o menos equivalente a la masa continental europea, pero que está todo bajo una única unidad política. Y algo muy, muy importante, esta extensión del imperio es de la última dinastía y la guardó la República Popular. Es la extensión que tenemos hoy, más o menos, salvo Mongolia exterior, más o menos todo el resto sí. Perdón el paréntesis, lo cierro, pero se piensan como el centro y hay una racionalidad detrás de eso. La centralidad, ¿en qué consiste? Consiste en que, primero, para la dinastía, para Pekín, lo más importante, lo que está ocurriendo son fronteras. Por lo tanto, el eje de lo que nosotros llamaríamos política exterior es la frontera. ¿La frontera qué es? Es lo que es Asia Central, es Rusia, es el Raj británico, ¿sí? Es eso la frontera para... Japón no está en el imperio chino, ¿o sí? No, Japón no forma parte. Corea es lo que se llama... Japón en ese momento está, por la primera mitad del siglo XIX, está bajo el shogun, que no es el gran general, pero que es la verdadera cabeza del... no se usa la palabra, digamos, el Estado japonés, y después estaba el emperador, que tenía una posición simbólica, ¿sí? En el caso de Corea, en realidad tenemos lo que se llama en la historiografía un Estado tributario, pero en realidad, ¿por qué es todo esto? Porque hay una relación entre la corona Qing y
los diferentes estados o formaciones políticas que la rodean una relación de dependencia asimétrica. La idea es que la dinastía Qing les da protección y estos otros estados le mandan un tributo mínimo una vez por año y cada uno se ocupa de sus cosas, ¿sí? Después de la guerra del opio y sobre todo con los tratados desiguales, lo que va a entrar como perspectiva es la perspectiva de organización nacional. Es decir, la idea que el final de mi nación es el comienzo de la otra, como decía Anderson, ¿no? Eso es la idea de nación. Por lo tanto, las fronteras pasan a ser absolutas. No hay la idea de estados tributarios. La idea es, lo que está en mi frontera es o es parte de mi nación, o es una nación independiente, o es una colonia. Eso es lo que empieza a mediados del siglo XIX. Y entonces, de ahí, todos los problemas que va a haber con Japón en particular, alrededor de Corea. Corea va a ser un punto de conflicto muy grande entre China y Japón. China, ambos lo consideran parte de su esfera de influencia, ¿sí? Bueno, pero, ¿qué es lo que digo? Entonces, a mediados del siglo XIX, guerras del opio, esta perspectiva de China como con su lugar central en el mundo, entra en crisis, pues se dan cuenta de que Gran Bretaña es igual o más fuerte que el imperio chino. Uh-huh. Y entonces ahí es algo muy convulso que va a durar durante la segunda mitad del siglo XIX, pero la perspectiva de China en el mundo va a pasar a ir... Hay un estudioso, Matthew Mosca, que dicen es el pasaje de la política de frontera a las relaciones exteriores. China no piensa más el mundo a partir de la capital y de su frontera, sino que piensa el mundo a partir de el globo y de los diferentes puntos importantes que pueden tener una relevancia para ella. Y ya estamos hablando del siglo XIX y extendiéndonos hacia el XX, hablaste de varias revoluciones, no solo de Mao Zedong, y mencionaste una revolución republicana. Claro. ¿De qué se trató esta revolución? ¿Cuándo sucedió? Bueno, es parte de este proceso de cuando después de las guerras del opio, una parte de las élites imperiales sobre todo, pero no solo, una parte de las élites imperiales dicen hay que cambiar parte de las instituciones. En principio piensan en crear industrias militares, navales, para hacer frente a Gran Bretaña, pero implica un gran cambio también de legislación, un cambio en el modo en que se relacionen con las otras potencias. Pero a partir de esto, gente ligada a estas élites imperiales de diferentes maneras, gente que va a nuevas escuelas también, empiezan a decir que no alcanza tampoco con transformar la industria, hay que hacer una reforma fundamental de todas las instituciones políticas. Entonces, en realidad, se cristaliza en los años 1890, donde también emerge el nacionalismo, pero emerge también la idea de una monarquía constitucional. Ahí vamos a encontrar discursos políticos que empiezan a ser más familiares para para las élites británicas, digamos, ¿sí? Uno empieza a reconocer una serie de conceptos políticos, muchos de ellos tomados del Japón, que se inspiran de teorías políticas occidentales, no solo, pero que interpelan, ¿sí? Frente a mucha de esta gente que en un principio quería una reforma de la monarquía, termina pensando en una república. Y termina pensando en una república, en una revolución republicana. ¿Contra el emperador? Contra el emperador, es decir, de reformar la monarquía. Unos grupos, una parte de estas élites va a pasar a vamos a deshacernos de la monarquía y vamos a crear una república. Que es la dinastía Qing. La dinastía Qing. Va a haber diferentes grupos revolucionarios, una gran parte de ellos activos fuera de China, en Japón, en América del Norte. Sun Yat-sen es el más conocido, ¿no? Va a estar juntando fondos en Estados Unidos, va a estar en Hawái también. Chan Tai-yen en Japón, Sun Yat-sen también en Japón. En Japón tenemos anarquistas, son los estudiantes
que la dinastía, muchos de ellos que la dinastía Qing había mandado para formarse, porque Japón había reformado sus instituciones desde el fin del siglo XIX. La dinastía Qing manda estudiantes a Japón, y los estudiantes, como suele pasar en toda parte del mundo, se radicalizan y empiezan a leer anarquistas, ¿sí? Empiezan a leer a Bakunin en lugar de ir a ideas de reforma de la monarquía, ¿sí? Y tenía presente también las revoluciones de fin del siglo XVIII, como la francesa, la norteamericana, sí. Incluso las hispanoamericanas. Incluso las hispanoamericanas. Están discutiendo todos estos precedentes de revolución de manera no del todo articulada, aunque van a tener diarios comunes a todos los grupos revolucionarios. Los anarquistas y los que tienen ideas vagamente republicanas no tienen tanto que ver entre sí, aunque después van a juntarse, incluso muchos anarquistas van a estar en el Partido Nacionalista, ¿no? de Sun Yat-sen, luego de Chiang Kai-shek, ¿no? Pero en un principio esta nebulosa de los partidos revolucionarios están actuando en direcciones muy diferentes, y de hecho cuando se desate la revolución van a ser sobre todo militares en la zona de Wuhan, de hoy en Wuhan conocida por la pandemia, ¿no? Pero es ahí donde se desata la revolución, que va a terminar en la abdicación del emperador en 1912 y la fundación de la Primera República. En 1912. En 1912. ¿Y por qué se desata en ese momento y no antes o después? Y hay muchas hipótesis sobre esto. ¿Por qué en ese momento? Hay toda una serie de insurrecciones durante la primera década del siglo XX, y hay una gran crisis de la deuda pública de los Qing, desde los Boxer. No voy a entrar quizá en demasiados detalles, pero hubo 8 países que invaden China después de lo que se llama la revuelta de los Boxer en 1900. Es un movimiento de boxeadores milenaristas que quieren deshacerse de los extranjeros en China. La historiografía del Partido Comunista después los va a reivindicar, ¿no? Un movimiento antiimperialista, pero que se asocia a la dinastía Qing contra las potencias occidentales y japonesa y rusa, y entonces las potencias le van a devolver, ocupan Pekín, cometen entonces masacres hay un horribles. periodo de crisis. Hay un periodo de crisis muy grande de todo tipo, social, política, económica, proclive a todo tipo de insurrecciones, y la república en el fondo se decide en esos meses. Se decide en esos meses. Los constitucionalistas, los movimientos constitucionalistas dentro de China piensan que la dinastía Manchú no tiene futuro, y entonces, en lugar de pensar en una monarquía china, en la restauración de la dinastía Ming, que era lo que querían muchos grupos, muchas sociedades secretas, dicen, no, ¿para qué vamos a armar una república? Tal como proponen estos grupos que estaban dando vuelta entre Japón, el Pacífico, en las Américas, ¿sí? Entonces tenemos en 1912 la República, ¿no? Tenemos la República. Y después hay una segunda revolución, o sí, no sé cuándo, pero... En 1949. La Revolución Comunista. Claro. ¿Y entonces, cómo de la Revolución Republicana y la fundación de la República China llegamos a la Revolución Comunista a mediados del siglo XX? Eso es complejo. Digamos que muchos van a decir que es en parte gracias... En realidad hay un cierto consenso en que el Partido Nacionalista de Chiang Kai-shek manejó tan mal las cosas, sabiendo además que era un partido único, digamos, con algunos partidos satélites, pero era una dictadura de partido único. Eso es la República de China. Entre el 10 y el 40. No, primero está lo que se llama el periodo de señores de la guerra. China está partida en territorios manejados por generales ligados al ejército de Yuan Shikai. No quiero entrar en detalles, pero estaba dividida en diferentes territorios. Pero en los 20 el gobierno de Cantón, manejado primero por Sun Yat-sen, por los herederos de Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek, hacen la expedición hacia el norte, unifican el territorio, en principio en unidad con los comunistas, pero después, a partir de 1927, los reprimen, los masacran, y Mao Zedong decide ser su estrategia campesina, ir al campo
y sublevar a las masas en el campo, en la montaña y en el campo. ¿Sí? ¿Y quién era Mao Zedong? Mao Zedong era un estudiante de la Universidad de Pekín, si no me equivoco, que estaba en estos medios intelectuales cuando se funda el Partido Comunista Chino. Creo que era, si no me equivoco, trabajaba en la biblioteca, y hijos de campesinos de más o menos buen pasar, y que desde muy temprano le decía a los consejeros que mandaba la Rusia soviética que la estrategia de movilizarse solamente alrededor de los nacionalistas y de las élites urbanas no iba a funcionar, que había que ir al campo, movilizar campesinos, sobre todo los campesinos, y participar en las insurrecciones campesinas. Y esa es la estrategia de él. Con la masacre de Shanghái, esta estrategia se refuerza un poco a regañadientes. ¿Qué fue la masacre de Shanghái? Y una represión huelga, contra los... Claro, y entonces Chiang Kai-shek traiciona a los comunistas y aprovecha para masacrar a gran parte de los dirigentes y de obreros que lo habían apoyado poco antes para poder unificar la China. Y entonces muchos de ellos se exilian, se juntan con Mao, bueno, van a principios de los 30, crean lo que es conocido como el Soviet del Jiangxi, una región, y bueno, a partir de ahí se emprende la revolución. Lo que va a decidir mucho esto es, primero, la invasión japonesa de China, en que nacionalistas y comunistas van a colaborar una vez más contra el enemigo común japonés, y una vez que los japoneses se van, que pierden, 45, Segunda Guerra, 1945, ahí vuelve la guerra civil entre comunistas y nacionalistas, pero los nacionalistas debilitados, con un ejército también de moral muy baja, frente a los comunistas no pueden sostenerse, y bueno. Y acá comienza una nueva etapa, ¿no?, de la historia de China, que sí, es la llegada de la República Popular, claro, de Mao Zedong. Sí, gran figura en ese momento, ¿no? Gran figura del comunismo internacional, ¿no? Más allá de cómo uno analice lo que pasó en China, se transforma en una gran figura. No necesariamente, por supuesto, Mao tiene mucha admiración por Stalin, y cuando Khrushchev va a criticar a Stalin, Mao va a criticar al régimen soviético, y poco a poco China va a armar una geopolítica propia, más ligado al tercermundismo que al bloque soviético, y por eso en los 70 ya China puede tender puentes hacia los Estados Unidos. Va a tener una relación muy compleja, por eso es muy difícil, no es muy difícil decir que estaba el bloque, era parte del bloque soviético, estaba al lado del otro lado de la cortina de hierro, es un poco simplificado, ¿no? Funciona de otra manera, con solidaridades internacionales muy complejas que pasan en parte por el comunismo internacional, pero también pasan por el tercermundismo. Creo que hasta hoy esa historia todavía tiene un peso. Ahora es interesante varias de las cosas que mencionaste antes, me imagino, porque si bien una revolución en gran parte es una ruptura, quizás también todo esto que mencionaste, esta tradición de la centralización, de la jerarquización, fue fundamental para el éxito de la revolución comunista, ¿no? Totalmente. Hay un autor llamado Philip Kuhn que hablaba de la historia de la agenda constitucional china. Constitución, nuevamente, me voy a poner del concepto, pero siempre lo mismo, fin del siglo XIX. Pero ¿de qué él habla? ¿Él de qué habla? Él dice los planes que tenían las élites chinas ya en los años 1830, la idea de que en ese momento la dinastía tenía que tener una penetración más profunda en las zonas rurales, por supuesto las urbanas ya estaban, esa idea de gobierno que no formaba parte de la dinastía Qing antes, va a marcar la historia posterior hasta hoy. Entonces dice, se abre en los años más o menos 1830 una agenda que trasciende al imperio y que va por la Primera República, que falla completamente en hacer esto, y que va a terminar en la República Popular, que lo logra con bastante éxito.
¿Y cuáles son las características de este comunismo chino de Mao Zedong? ¿Cómo afectó, cómo cambió a China esta revolución? A ver, Mao tiene muchas etapas de Mao, ¿sí? El Mao no es lo mismo el Mao, pero bueno, siempre queda algo de ese. Hay un elemento, ¿no?, que sale mucho en la época de la revolución cultural, pero que está presente en la obra de Mao y en lo que él decía. La idea de que algo que no iba tampoco un poco con la versión soviética, la idea que hay que pensar las relaciones, las clases, no solo como producto de las relaciones de producción, sino como relaciones culturales, como una serie de prácticas cotidianas. La idea es que hay que transformar a los humanos a partir también de la cultura. Entonces él hereda esto de un poco estos medios anarquistas que mencioné, que se desarrollan en Tokio y en París, chinos en el exilio, hablo de chinos en el exilio en París, en Tokio, que también decían hay que transformar, un poco también en línea con el movimiento anarquista, hay que transformar a los humanos, tienen que ser más solidarios, tienen que acostumbrarse a eso, se los transforma de distintas maneras, armando pequeñas comunidades, como sea, pero hay que transformarlos, tomando algunas tradiciones taoístas, algunos decían eso al principio de. Otra idea de pensar el hombre nuevo, ¿no? Es una idea, es una manera de pensar el hombre nuevo, pero no a partir de, bueno, lo que se dijo, bueno, el materialismo vulgar, no la idea que solo las relaciones de producción transforman, sino intervenir en las prácticas mismas, en las prácticas culturales. Esta era la idea que él saca de esos medios anarquistas en los que él se había bañado. Los fundadores del Partido Comunista Chino habían todos coqueteado o formado parte de movimientos anarquistas, o gran parte de ellos, y Mao conserva esto. Y esta idea es muy importante, si uno quiere entender la revolución cultural, es fundamental, ¿no? En los años 60 y el éxito que pudo haber tenido el maoísmo. ¿Cómo se llevó a la práctica esta idea? De manera bastante horrible, pero sí, por ejemplo, mandar a los intelectuales al campo. Muchas de las generaciones de hoy, Xi Jinping es gente que bajaba al campo, como le decían, ¿no? Son estos jóvenes instruidos, muchos de ellos de las altas jerarquías del Partido Comunista, que los mandaban al campo a aprender con los campesinos. Y es muy interesante escuchar a esta generación, políticos, intelectuales, muchos de ellos de gran nivel, porque vienen con una experiencia bastante única. Hay gente que tiene conocimientos, por ejemplo, entre historiadores, ¿no? Gente que tiene conocimientos muy impresionantes de la historia mundial, la historia china, ¿sí? La historia de Asia, y que al mismo tiempo tienen esta experiencia cotidiana de haber estado con campesinos, labrando el campo, ¿no? Y aprendiendo de ellos. Una experiencia muy única. No sé que no fue una experiencia placentera para ninguno de ellos, pero escucharlos hablar de eso es muy interesante, le da una perspectiva muy diferente. Bueno, esto tiene que ver con el modo en que ellos pensaban, en que Mao pensó el comunismo, ¿no? Todos ellos pensaban, la facción de Deng Xiaoping o de Liu Shaoqi, que murió por la revolución cultural, no pensaban el comunismo de esta manera, no pensaban las tradiciones marxistas de la misma manera. Ahora, una palabra que no mencionaste hasta ahora es la de democracia. Me imagino que esta revolución tampoco implicó, o sea, para quienes se opusieron a esta revolución cultural debe haber sido difícil, pero tampoco implicó o no estaba ligada a otro tipo de revoluciones que significaban una reivindicación o una ampliación de derechos que hoy podríamos llamar derechos democráticos. Exactamente. Bueno, por lo menos no democracia entendida como derechos atribuidos, ligada al discurso liberal, ¿sí?, decimonónico de la democracia. ¿Sí? No hablo de las derivas de hoy, pero hablo de eso, ¿sí? Y no es eso. Por tradición marxista no tiene esa idea ya en sí de qué es la democracia. Pero Mao habla de nueva democracia,
él considera que es una democracia, y no hay que olvidarse de que la revolución cultural no es una revolución del partido para transformar a la China, es una revolución de una facción del partido ligada a la persona de Mao y a diferentes grupos, Brigadas Rojas por ejemplo, contra el Partido Comunista. La revolución cultural es para deshacerse de la cultura burguesa de las élites comunistas. Es una revolución del partido contra el partido. ¿Y ¿sí? cuándo? Y eso lo consideran como un acto de democracia. La palabra democracia está presente. La palabra que se usó... Pero con otro sentido, ¿no? Por supuesto, como siempre, las palabras... ¿no? Bueno, vos lo sabes bien porque conocés esto muy bien, pero las palabras van tomando... ¿Y hasta cuándo termina esta revolución? ¿Cuándo crees que este periodo de la revolución comunista finaliza? Y termina en los 70, con la llamada reforma y apertura, con la figura de Deng Xiaoping. Con la idea de que, como decía, no importa de qué color es el gato, lo importante es que desarrollemos los medios de producción. Cambió completamente, pero heredando de esta otra tradición que Mao, dentro del Partido Comunista, que Mao había atacado. Deng Xiaoping es uno de los rehabilitados después del final de la Revolución Cultural, en el 76, ¿sí? Entonces las reformas que va a impulsar Deng Xiaoping y los que lo sucedieron son reformas, por un lado, de mercado, guardando siempre ejes económicos, industriales, que le permiten mantener un grado de planificación para que no se descalabre todo, y sigue siendo el caso hoy, pero que no viene con la idea de dejar, como suponía en los años 1990 los comentadores exteriores, bueno, reformas de mercado, el mercado después viene con democracia. Hoy sabemos que el mercado puede venir con formas de absolutismo para cualquier parte del mundo, pero en China además se confirma que las reformas de mercado no debilitaron al Partido Comunista, lo fortalecieron. Y es por eso que está hoy. Todavía ahí, por supuesto, con signos de debilidad. Yo creo que el giro que hace Xi Jinping después de 2012, yo creo que tiene que ver más con una contestación interna a su poder que con la idea de que hay un consenso, ¿sí? Entonces el neomaoísmo de Xi Jinping tiene más que ver con eso, con disciplinar sobre todo el partido y bueno, pero ya capaz me estoy yendo muy lejos. No, es realmente apasionante. Para terminar, me quedé pensando en algo que dijiste, la importancia también de pensar la relación entre el hombre y la comunidad, la revolución. ¿Cuánto esta historia que estás contando se relaciona con esto que llamamos confucianismo, con una idea de también de la espiritualidad, por decirlo así, el hombre y sus relaciones con el mundo? ¿Qué es el confucianismo, el taoísmo, brevemente, porque ya tenemos que terminar, ¿no? Pero si esto está relacionado también a la política y a la historia política de China. Sí, muy, muy relacionado. En realidad el confucianismo es una filosofía política. Tiene muchos milenios, no voy a hablar de Confucio, porque el confucianismo, que en el fondo ¿qué era? La idea era Confucio que decía, hay que leer los clásicos, los llamados clásicos confucianos, que son libros que preceden a Confucio, ¿sí? La idea es que la monarquía ideal existió en el pasado y hoy tenemos que tratar de hacer que nuestra monarquía se parezca lo más posible a aquella monarquía del pasado. Ese es el confucianismo, pero el confucianismo va desde tradiciones de comentarios medievales a teorías especulativas sobre la naturaleza humana entre los siglos X y XII, a un estudio a partir de una revalorización de la prueba para poder entender por qué la prueba histórica, una especie de positivismo avant la lettre entre los siglos XVII y XIX. El confucianismo es muchísimas cosas muy diferentes. Todo esto siempre ligado a la idea de que hay que entender lo que hicieron los antiguos para poder organizar las instituciones hoy. No tiene que ser tan exótico porque en el fondo no es muy diferente
de lo que hacía en el siglo XIX con el derecho romano, sabiendo que nuestras leyes de propiedad están ligadas a una reinterpretación del derecho romano. Bueno, estos decían lo mismo. El confucianismo tiene este mismo nivel de transformación a lo largo de su muy larga existencia en la China imperial y en la China, en las dos repúblicas, porque hoy el confucianismo está muy ligado al nacionalismo chino. Pero también una filosofía del yo, ¿no? Una idea de introspección o de armonizarse a uno mismo para poder actuar en Exactamente, la en la idea ciudad. es transformarse uno mismo, transformar a la familia, transformar la monarquía, transformar el universo. Un poco así como dice, el Gran Estudio es uno de los capítulos. Tiene una larga historia importante para confucianos, neoconfucianos, etc. Pone un poco los humanistas se entusiasmaron mucho, los humanistas jesuitas de formación humanista entusiasmaron mucho con estas ideas. Sí. Y humanistas no jesuitas también, ¿no? Digo jesuitas porque eran grandes transmisores de estas ideas. Muchísimas gracias, Pablo. Lograste en casi una hora sintetizar la historia de China. Uy, así uy, que algo Muchas prácticamente imposible, y a nuestros oyentes nos reencontramos la próxima semana con un nuevo episodio de Historia.